¿Sabías que la Unión Europea es la tercera economía más grande del mundo, después de China y Estados Unidos? Con un total de 447 millones de personas, la Unión Europea alberga a 20 países miembros que utilizan el euro como moneda, la segunda moneda de reserva más utilizada después del dólar estadounidense. Increíble, ¿verdad? Pero eso no es todo. Hay otros 6 países y varias regiones autónomas que también usan el euro, aunque no son miembros de la Unión Europea. A pesar de su éxito económico, la región tiene sus problemas. Sigue viendo este video para descubrir el posible colapso de la Unión Europea. Pero antes que nada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. La Unión Europea es un lugar interesante. Por un lado, tiene una distribución de ingresos y riqueza más igualitaria que el promedio mundial, lo que significa que hay menos desigualdad en la distribución de la riqueza en comparación con otros países. Pero por otro lado, hay ciertos problemas, como la fuga de cerebros y la fuga de capitales entre los países de la Unión Europea. Hay pocas restricciones para que las personas se muden a vivir, trabajar e invertir en otros países, lo que puede ser beneficioso para algunos, pero puede plantear preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo. Además, la brecha entre la economía más rica y la más pobre de la Unión Europea es bastante amplia. En algunos países, el PIB per cápita es 5 veces mayor que en otros, lo que puede ser un problema para el futuro de la región. Todo esto, sin mencionar otros problemas importantes, como la crisis de la deuda, el Brexit, la incertidumbre económica y la tensión geopolítica. Aunque nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro. La verdad es que la Unión Europea se enfrenta a algunos problemas económicos graves. En la actualidad, la idea de que la Unión Europea podría desmoronarse no es tan descabellada como algunos podrían pensar. Si eso sucede, podría tener un impacto significativo en todo el mundo. Es importante entender cuáles son las principales amenazas que enfrenta la Unión Europea en este momento. ¿Cuáles son estas amenazas? Bueno, en primer lugar, hay que mencionar la crisis de la deuda que afectó a muchos países de la Unión Europea en la última década. Aunque ha mejorado en algunos lugares, la crisis aún no ha sido completamente superada y podría resurgir en cualquier momento. Además, hay que considerar el Brexit, que ha creado una situación difícil para la Unión Europea y el Reino Unido. También existe el riesgo de que otros países sigan el ejemplo del Reino Unido y decidan abandonar la Unión Europea para simplificar los beneficios que ofrece. Son realmente muy importantes para los países que forman parte de ella. A pesar de que la Unión Europea tiene una autoridad centralizada, es importante encontrar un equilibrio adecuado para que los Estados miembros mantengan su autonomía nacional y no se sientan forzados a ceder su soberanía. Después de todo, la Unión Europea está formada por democracias y los gobiernos toman decisiones basadas en la voluntad de su pueblo, incluso si no son la mejor opción macroeconómica. Si la Unión Europea fuera demasiado autoritaria, simplemente se convertiría en un país unificado, lo que no sería del agrado de todos los miembros y podría resultar en una posible retirada. Por un lado, si la Unión Europea no tuviera suficiente autoridad para administrar y hacer cumplir las reglas que garantizan estos beneficios, muchos de ellos estarían en peligro. Por eso es importante que la Unión Europea mantenga ese delicado equilibrio de autoridad para asegurarse de que las naciones miembros obtengan los beneficios que buscan. Si la Unión Europea fracasara en proporcionar estos beneficios, es posible que se enfrentara a una pérdida gradual de miembros, lo que sería un gran problema para la organización. La pandemia nos ha hecho ver lo importante que es mantener un equilibrio en las líneas de producción. Los gobiernos cerraron fábricas y controlaron los envíos para frenar la propagación del virus, lo que resultó en un gran revés para muchos negocios y economías. Además, la guerra en Ucrania ha dejado claro la importancia de mantener la autosuficiencia. Si bien la Unión Europea ha abogado por el libre comercio, esta tendencia hacia la autosuficiencia podría ser una gran amenaza para ellos. Por otro lado, trabajar desde casa se ha vuelto cada vez más común y ha hecho posible trabajar desde cualquier lugar. Esto es especialmente cierto para los trabajos de servicio que se pueden realizar de forma remota sin necesidad de una visa para entrar al país. Si bien esto puede ser una bendición para la diversidad cultural, también demuestra cómo las empresas en Europa podrían buscar trabajadores altamente calificados fuera de la Unión Europea para reducir costos.
La moneda compartida es un arma de doble filo. Por un lado, hace que el comercio entre los Estados miembros sea mucho más fácil. Imagina tener que cambiar de moneda cada vez que cruzas la frontera para comprar una barra de chocolate en la tienda de al lado. Además, la moneda única también da acceso a una moneda de reserva mundial, lo que hace que los inversores internacionales tengan mucha más confianza en la estabilidad de la moneda de la Unión Europea que en la moneda de cada uno de los Estados miembros por separado. Las únicas excepciones serían el franco francés, el marco alemán y la libra esterlina, que podrían haberse mantenido fuertes por sí mismos. Hablando de la moneda compartida de la Unión Europea, es importante recordar que tiene tanto beneficios como desventajas. Por un lado, permite un comercio más fácil entre los Estados miembros y da acceso a una moneda de reserva mundial que atrae más confianza que sus monedas individuales. Sin embargo, si un país no puede acceder a las monedas extranjeras con las que comercia, puede quedar en una posición en la que ya no puede pagar las importaciones vitales o hacer reembolsos en sus préstamos, como ha ocurrido en países como Sri Lanka y Pakistán. Compartir el acceso a la segunda moneda más comercializada y ampliamente utilizada como la moneda de reserva del mundo significa que los países de la Unión Europea nunca se encontrarán en ese tipo de posición. Pero por otro lado, las desventajas también son bastante serias, especialmente para los países que no son responsables con la carga de su deuda. Si un país experimenta una recesión, su moneda normalmente se devalúa, lo que en realidad ayuda a atraer la inversión extranjera, el comercio y el turismo. Pero esto no funciona si el país no tiene su propia moneda de libre flotación. Cuando Grecia se metió en problemas a principios de la década de 2010, se arrastró a la eurozona. Otros países de la Unión Europea ciertamente no estaban libres de culpa, pero la mayoría probablemente podría haber evitado el estancamiento económico prolongado que vino con tener que tomar decisiones monetarias para cuidar el eslabón económico más débil. Durante ese tiempo, el uso del euro también afectó a Grecia. Por ejemplo, si el dracma griego cayó un 30%, de repente un viaje a las islas griegas se volvía un 30% más barato para los visitantes internacionales. Pero este proceso no funciona en absoluto. Si el país no tiene su propia moneda de libre flotación, la inflexibilidad de una moneda única está teniendo problemas similares hoy en día. A pesar de que 20 países usan la misma moneda, todos tienen diferentes tasas de inflación. La tasa de inflación más reciente de Luxemburgo es del 0,8%, que es alta, pero no demasiado lejos del rango objetivo. Si manejan su propia política monetaria, probablemente no necesitarán tomar medidas drásticas. Resulta que Estonia tiene una inflación bastante alta, alrededor del 0,6%, lo cual es un problema y podría requerir algunas medidas de política monetaria drásticas. Claro, tener una inflación alta no es lo ideal desde un punto de vista macroeconómico y afecta a todos los actores económicos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los beneficios de pertenecer a la Unión Europea superan ampliamente a las desventajas para los Estados miembros. De hecho, los países que se han unido recientemente han experimentado mayores tasas de crecimiento y, en general, Europa se ha vuelto más próspera gracias a la Unión. Pero como siempre, hay personas que se enfocan más en los problemas que en las ventajas. Al final, son las poblaciones votantes las que deciden si un Estado miembro se queda o se va de la Unión Europea. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasaría si la Unión Europea colapsa? Y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Si varios países se salen de la Unión poco a poco, como ocurrió con el Brexit, se podría dañar el crecimiento económico durante la próxima década, tal como se pronostica que sucederá con el propio Brexit. En el caso del Reino Unido, las estimaciones sugieren que el costo económico del Brexit podría oscilar entre el 2 y el 8%, pero claro, el Reino Unido tenía ventajas que otros países no tienen. Por ejemplo, nunca adoptó el euro y mantuvo su propia moneda, la libra, que es una moneda globalmente reconocida y al menos hasta hace poco respetada. Otros países tendrían que crear una nueva moneda desde cero, lo que haría imposible incluso las funciones económicas más básicas hasta que ese sistema se estableciera de manera conservadora, lo cual conllevaría importantes pérdidas económicas. Si te ha gustado el video, dale like, comenta tu opinión y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuevos videos.